En Europa, a mediados del siglo XIX, se estableció como disciplina científica la restauración. Esta se erige entonces como una práctica profesional sistemática y afianzada, dotada de presupuestos teóricos propios y situados en un contexto en el que las repúblicas y estados asumen como una responsabilidad social e institucional la restauración de su patrimonio cultural. Enmarcados en este escenario, que se ubica en la primera mitad del siglo XIX, fue preponderante la restauración estilística, cuyo fundador y representante teórico fue Viollet-le-Duc, arquitecto francés que sentó las bases teóricas de una restauración desarrollada sobre los cimientos de la teoría, de la historia del arte y de la arquitectura, cuyo amplio espectro en décadas posteriores marcó el camino de la conservación en gran parte de Europa, principalmente en Italia, España y Polonia. El sustento de esta propuesta de restauración eran las investigaciones históricas y arqueológicas, la obtención de datos mediante observaciones y comparaciones de las obras de arte según la evolución de los estilos. Para Viollet-le-Duc, la restauración tenía como objetivo recuperar por completo el bien cultural, y si éste contaba con sus elementos perdidos y o deteriorados, estos podrían recuperarse bajo el análisis del razonamiento científico. Fue así que diversas obras se restauraron, creando el monumento ideal, en donde las huellas del deterioro se eliminaran y el edificio ofreciera una apariencia externa de obra recién creada, en estado permanente de génesis y no afectada. De esta forma, Viollet-le-Duc trata de devolver al edificio su originalidad, su forma prístina y a partir de las partes aún existentes, reconstruir el total de la llamada unidad de estilo. En cuanto a los textos publicados, cabe recalcar que escribió en total 9 artículos donde expuso sus teorías. Su primer proyecto fue su Diccionario Razonado de Arquitectura, en cuyo tomo 8 sintetiza el expuesto hasta entonces sobre los principios de la restauración, entendida como la unidad por estilo. Otra de sus obras fue Conversaciones sobre la arquitectura, que contenían sugerencias originales acerca de la forma y contenido que podría asumir la nueva arquitectura. Es así que Viollet-le-Duc buscó por medio de las restauraciones mejorar el estado original de la obra más que recuperarla, razón por la cual fue muy criticado, ya que añadía y quitaba elementos y ocasionaba que la obra perdiera una vigencia actual de estilo, pero recobraba una vitalidad impresionante. Se debe recalcar que antes de intervenir, el francés estudiaba muy a fondo la obra, principalmente sus elementos estructurales, de los cuales se sorprendía por las grandiosas aportaciones góticas en este ámbito. También estudiaba arqueológicamente los edificios para conocer su realidad y su esencia. A pesar de sus teorías y normas a seguir en las restauraciones, se le criticó por contradecirse en su trabajo, ya que en varias ocasiones cambiaba ciertos elementos de los originales y borraba un poco del valor histórico y artístico de estas obras. No obstante, sus intervenciones y aportaciones al neogótico fueron muy notorias y su influencia en la arquitectura de esta época fue enorme. En muchas ocasiones, las intervenciones violetianas provocaron la desaparición de añadidos con calidad y valor histórico-artístico, así como causaron la ruptura del proceso vital de la obra artística. El intervencionismo borraba las variadas huellas que señalaban el paso del tiempo en el edificio. El 17 de septiembre de 1879, Viollet-le-Duc muere. Las revistas publican el testimonio de un texto sobre el arquitecto Viollet-le-Duc con estas palabras: Viollet-le-Duc no ha sido el alumno de ningún maestro, se ha instruido por el contacto de las obras del pasado y ha sacado qué será útil para el futuro. Sin embargo, se encuentra gente contra la visión de la restauración de Viollet-le-Duc. Por ejemplo, Émile Trelap, que marca los límites de la teoría de Viollet-le-Duc. La lógica de la construcción que él ha encontrado o ha inventado no puede construir un ideal para la arquitectura. Después viene John Ruskin, que piensa que la más grande gloria de un edificio no es en su piedra o en su oro, sino en su edad. Y viene Viollet-le-Duc diciendo, desde su punto de vista, Notre Dame de París no existe ahora. Un monumento restaurado es un monumento muerto. Un primer caso de restauración estilística se nos revela en el monumento más importante del Tahuantinsuyo en el Cusco, la estructura semicircular del Coricancha, restaurada por el arquitecto Óscar Ladrón de Guevara luego del terremoto de 1950. En esta restauración se hicieron varias modificaciones, tanto a las estructuras coloniales como a las de factura inca.
Me centraré solo a la presencia de la cornisa existente en la cabecera del muro antes del colapsamiento de la construcción colonial. En la restauración efectuada, esta cornisa fue retirada porque se consideró que este detalle arquitectónico no era propio del estilo arquitectónico inca. Sin embargo, hoy sabemos que en varios monumentos en Cusco y en la esfera inca andina, cornisas fueron construidas por los incas, en Chinchero, Huanucopampa, Choquequirao, etc., lo que nos coloca frente a un caso de mutilación de un elemento arquitectónico original por pensar que estilísticamente era correcto retirarlo. El segundo ejemplo que deseamos mostrarles involucra a Machu Picchu, el santuario inca más conocido en el mundo. Si observamos con detenimiento las fotos de 1911 de Hiram Bingham, podemos notar que la integridad de los hastiales de las estructuras arquitectónicas del denominado sector militar había colapsado. Si seguimos revisando fotos antiguas en blanco y negro, notaremos que estos hastiales colapsados han venido siendo reintegrados con sus propios elementos líticos, alcanzando su forma triangular, puesta su ventana trapezoidal y las cajuelas para el soporte de los dinteles. Las vistas contemporáneas nos muestran una sucesión armónica y una secuencia rítmica de formas triangulares constituidas por estos hastiales repuestos, que le dan una singular belleza a esta parte del monumento. Y sin lugar a dudas, esta debió ser la configuración estilística de las cubiertas en tiempo incaico. Estos dos ejemplos nos muestran que algunos de los criterios de la restauración estilística de Viollet-le-Duc todavía fueron vigentes hasta antes del inicio del presente siglo.